La semana pasada empezamos a trabajar un tema que se llama restaurando nuestra relación con Dios. Habíamos platicado que en todas las relaciones humanas son muy complejas, hay ciencias que estudian eso, siempre hay problemas, siempre hay fricciones. Como decimos, no somos monedita de oro. Los matrimonios tienen problemas, los hermanos tienen problemas, en el trabajo hay problemas. O sea, la vida es de saber resolver problemas. Y uno de ellos es el tema de las relaciones. Muchas veces llegan a ser tan destruidas que la gente se aísla, la gente se deja de hablar, la gente se aleja, tristemente se rompen esas relaciones. Lo vemos hasta entre países, un país que está peleando con otro, etc. Y hay tantas situaciones. Ahora, Dios nos enseña en la palabra que por esa misma debilidad humana en nuestras relaciones también venían tiempos de ruptura de la relación con Dios, por muchas circunstancias. Entonces, Dios es un Dios de orden que encuadra perfectamente sus condicionales, y lógicamente cuando la historia bíblica nos narra a lo largo de todos los libros que el pueblo se apartaba de esos mandamientos, de esas directrices de Dios, venía un rompimiento de relación con Dios. Hay momentos en que Dios dice: mira, no ores a mí, ve a buscar a tus ídolos, porque yo te hablé y no me quisiste oír. O sea, hay una personalidad fuerte del Señor con todo ello. Incluso recordemos que la obra más maravillosa y más grande que hemos visto, que fue la venida y el sacrificio de Jesucristo, fue precisamente para solventar esa relación rota entre el ser humano y Dios. Para que pudiéramos ir hacia Dios era necesario ese sacrificio, era necesario ese camino de la cruz, y eso es la forma como Dios nos reconcilia con Él, a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque había una relación rota. Estuvimos estudiando, o sea, nuestro versículo llave es Segunda de Crónicas 7:14. ¿Por qué? Este versículo contiene, y lo voy a repetir porque es importante que lo refresquemos antes de entrar en la segunda parte del tema. Este versículo contiene una serie de palabras que nos hablan acerca de cuál es la estructura del retorno a Dios, o sea, cómo Dios repara la relación con el hombre. Fue dada al pueblo de Israel cuando estaba reinando Salomón, y había ya cierto tema, habían puesto el templo de Dios, había un sistema sacrificial, un sistema sacerdotal. Israel tenía las leyes de Dios, estaban en una época de mucha prosperidad y plenitud en Israel. El templo de Salomón había sido construido, etc. Entonces Dios en ese momento les da esta palabra, viendo hacia un futuro de ruptura de relación con Él. Y empieza la palabra, dice 2 Crónicas 7:14, voy a enfatizar dos conectores gramaticales. Empieza con el condicional sí, y más adelante amarra con una palabra que es entonces. Esta es una estructura que encontramos en muchas partes de la palabra. Sí, entonces. Habla de que una acción nuestra produce una acción de Dios. Ese es el entonces. Y lo que dice es: si se humillare mi pueblo. Explicábamos la semana pasada que esto no es humillarse en el contexto que nosotros entendemos esto, por eso a veces hasta hay un rechazo natural a la palabra humillarse, sino implica reconocer y volverse a Dios, querer inventar, buscar y pedir. Eso significa humillarse. El pródigo volvió al padre y se humilló. ¿Cómo? Reconociendo que no era digno de ser hijo del padre y que había pecado contra él. Eso es humillarse, ¿me entiendes? Entonces dice: si mi pueblo se humillara, uno, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Decíamos que la oración, cuando viene dentro del proceso de restauración, es una oración totalmente
corazón. O sea, y lógicamente va a producir reacciones emocionales, no porque sea puramente algo emocional. Porque a veces la gente cree que cuando alguien llora delante de Dios solamente es emocional. ¿Se acuerda usted cuando Ana, dice en el libro de Samuel, vino a derramar su corazón delante de Dios? El sacerdote Elí, cuando la vio, hasta creyó que estaba borracha. Le dijo: digiere tu hijo. Y le dice: no, es que tu sierva está quebrantada. O sea, cuando el corazón está quebrantado, hermano, lógicamente es imposible que sea adentro nada más, va a exteriorizarse. Y dice: si mi pueblo se humillara y orara. Es ese tipo de oración, esa oración que verdaderamente toca el trono de la gracia. Y dice: y buscar en mi rostro. Esa es una actitud que implica lógicamente que usted quiere tener un encuentro con Dios. No es una religiosidad, no es simplemente llegar a la iglesia y proferir algo, es realmente un corazón que está anhelando esa relación con Dios. Por eso dice: y buscar en mi rostro. Y hay un cuarto elemento que es indispensable: y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, hay muchas personas que verdaderamente derraman su corazón, lloran, oran, pero no hay conversión. Entonces, ¿qué pasa cuando salen? Vuelven a la misma vida de siempre. Entonces, ahí es donde teológicamente vemos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. O sea, ¿qué fue lo que hizo Judas? Tuvo remordimiento, no tuvo arrepentimiento. ¿Qué fue lo que tuvo Pedro? Pedro tuvo arrepentimiento. Y lo vemos ¿dónde? En el fruto. Uno fue y se mató y quería tirar las monedas, etc. El otro vino y simplemente dejó que el Señor le restaurara y fue y hizo todo lo que Dios le había dicho. Ahí es donde vemos plenamente la diferencia entre un simple remordimiento y un verdadero y genuino arrepentimiento. Ahora, dice: y se convirtieron de sus caminos, malos caminos. Si nos damos cuenta, habíamos hablado de 4 cosas: se humillar, orar, buscar en mi rostro y se convirtieron. Ahora, cuando el pródigo llega delante del Padre, porque es un ejemplo tremendamente didáctico que Jesús dejó de todo este proceso, está una porqueriza, dice que volvió en sí y dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme aunque sea como uno de tus jornaleros. ¿Se acuerdan de eso? Todo eso estaba pasando dentro del corazón del pródigo, aún en la porqueriza. Pero cuando viene y tiene un encuentro con el Padre, fíjense cómo resumimos todo esto. ¿A qué viene el Hijo? Viene a buscar el rostro del Padre. Ese es ir buscar mi rostro. El orar es que viene y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, le está expresando lo que está en su corazón. Y viene con una actitud de volverse de su mal camino y viene a humillarse delante de Dios. ¿Se da cuenta cómo magistralmente los 4 elementos se cumplen en la parábola del pródigo? Es una forma, por eso le digo, los fariseos entendieron muy bien qué era lo que Jesús estaba enseñando ahí. En ese momento es el entonces. El entonces es una reacción que Dios está prometiendo cuando el hombre ha pasado por ese proceso. Se humilló, oró, buscó su rostro y se convirtió. Y por eso Jesús dijo: nadie que venga a mí lo echaré fuera. ¿Por qué? Porque Dios sabe perfectamente cuando estas 4 cosas han acontecido en nuestro corazón. Entonces, el entonces es prácticamente la respuesta de Dios a esa actitud. Por eso, ¿qué es lo que decía David? David, cuando pecó, viene con Dios en el Salmo 51 y le dice que le puede dar ofrendas, holocaustos. Era el rey David. Podía venir y decir: miren, maten 1000 ovejas para que Dios me perdone. Pero le dice: ofrendas y holocaustos no quisiste, mas al
al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Dios. ¿Conocía a David a Dios o no, hermano? Sé que David sabía, esto no es cosa de sacrificios, esto no es cosa de traerle oro y plata a Dios, es mi corazón lo que Él quiere. ¿Me entiende? Hay una palabra que a mí me impacta mucho, dice: hijo mío, dame tu corazón. Hermano, ¿qué le puede dar usted y yo a Dios que no sea de Dios? Solo tu corazón. ¿Me entiende el punto de eso? Solo tu corazón. Pero para Él tu corazón tiene un valor tal que no escatimó a su propio hijo y lo entregó por nosotros. Imagínense qué tamaño es el precio de tu corazón. ¿Por qué cree que el diablo se mueve y anhela tu corazón? Porque sabe lo que vale el corazón del hombre. Ahora, viene y dice entonces, primero, yo iré. O sea, la oración verdaderamente con una actitud así es escuchar. ¿Correcto? Yo iré. Luego dice: perdonaré tus pecados. O sea, si no hay perdón, no puede haber proceso de restauración. ¿Me entiendes? Es indispensable. Entonces llega, dice: mi pueblo, puede ser la persona, etcétera, llega humillada, buscando su rostro, orando, y viene con conversión en su corazón. Y la respuesta que encuentra es: primero, un Dios que le escucha, y segundo, un Dios que le perdona. Y hasta en ese momento empieza la restauración. Dice: y sanaré tu tierra. O sea, el sanarte es el final de todo un proceso. Es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Eso lo vuelvo a repetir porque es algo bien fundamental en nuestra vida. Si algo de estos elementos faltan, no podemos llegar al final. Entonces, ¿qué hubiera pasado que el pródigo, sin reconocer que él pecó, sin reconocer que ofendió al Padre, y sin nada, simplemente por la necesidad, viene al Padre y le dice: mira, no seas malo, aunque sea una mi vaca, regálame porque tengo hambre? ¿Usted cree que eso hubiera sido un proceso de restauración? O que hubiera venido y hubiera dicho: mira, estoy re mal, ¿para qué me dejaste ir? Ahora es tu culpa, volverme a vestir a mí y todo, yo soy tu hijo. ¿Hubiera sido así la cosa, mi hermano? O sea, ¿me entiende cómo hay proceso? ¿Qué pasa cuando la gente viene con una actitud altiva con Dios, o viene con una actitud de yo me lo merezco, yo me lo gané, es que Él tiene que dármelo? O sea, ¿será que Dios va a oír y Dios va a sanar? Entonces, ¿me entiende? Hay procesos. Y yo le voy a decir algo de todo mi corazón, amado, y a los que oigan en internet es: o sea, el regalo más maravilloso que usted puede tener después de Jesucristo en su vida es un corazón que cumpla con esto. Un corazón humilde, un corazón que anhela el rostro de Dios, un corazón que le busca en oración, un corazón que reconoce su mal camino y se convierte. Ese es un regalo de Dios, mi hermano. Es un regalo de Dios, porque el entonces de Dios es continuo en tu vida. Dios siempre te va a oír, Dios siempre te va a perdonar y Dios siempre te va a sanar. ¿Me entiende cuáles son los elementos de esto? Ahora, estudiamos en el libro de Esdras la semana pasada cómo en su tiempo perfecto vuelve y despierta, dice, el espíritu del rey, donde estaban cautivos los israelitas por más de 70 años, y este rey proclama que regresen a su tierra. O sea, hoy no lo voy a leer, ya lo vimos la semana pasada: mande que suban a Jerusalén. Jerusalén estaba 5 meses de camino a pie por tierras peligrosas para regresar desde Persia hasta Israel. Los manda, y al que no pueda ir, le manda que ayude voluntariamente con lo que pueda. O sea que hay un llamado a volver a reconstruir y un llamado a ayudar a la reconstrucción. Eso es lo que vimos en el libro de Esdras. Ahora,
expresión que enfatizábamos la semana pasada también, cuando habla de aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar su casa. Hermano, este es otro regalo de Dios, que Dios despierte nuestro espíritu para edificar la casa de Dios. Y recordemos que edificar la casa de Dios, en el sentido del libro de Esdras, tenía dos connotaciones. Una era edificar físicamente, porque había sido destruida totalmente, pero la otra era edificar espiritualmente, y esa es la parte que vamos a ver un poco el día de hoy. Amén. No era solo hacer un templo. De hecho, ¿se acuerdan cuando estudiamos el libro de Ageo? Habían hasta dejado a media la construcción y la habían abandonado. Y Dios tiene que mandar al profeta que los llame a que no abandonen su casa, aunque estaba en ruinas. ¿Se acuerda de eso? Bueno, viene y dice la palabra también, vimos en el capítulo 3 del mismo libro de Esdras, en el verso 1, que el pueblo se juntó como un solo hombre en Jerusalén. Hablábamos que otro de los elementos de Dios en el proceso de la restauración es la unidad. O sea, un solo, se sentían como un solo hombre. Mire, vemos en cosas tan triviales, tan mundanas como ahorita lo del mundial. O sea, los pueblos se unen para apoyar a su equipo, ¿cierto o no? Y son uno, todo el mundo habla de eso, todo el mundo está en eso. Eso es exactamente lo que Dios quiere de su pueblo. Ahora, ¿qué sucede cuando dentro de la iglesia, hablo en términos generales, no acá, sino en general, tenemos muchas personas que no son uno con el pueblo, no son uno en el sentir de edificar la casa de Dios, sino simplemente están ahí por muchas cosas, pero muchas veces no por este tipo de elementos? Entonces, se sienten como solo uno y empiezan a edificar primero el altar. Era necesario, antes de construir una pared, poner el lugar donde iban a ofrecer sacrificio, iban a tener un punto especial de encuentro con su Dios. Luego dice la escritura que restablecieron los holocaustos, y ahí utiliza una palabra muy interesante: conforme se los había mandado Dios. O sea, no se inventaron esto, sino que empezaron a restaurar el sistema sacrificial, porque sabían que era la única forma de haber comunión entre Dios y ellos en el proceso, especialmente de la restauración. Vimos también el verso 10, que cuando echaban los cimientos, los sacerdotes se vistieron de sus ropas y trompetas, y los levitas cantaban y alababan a Dios. O sea, la alabanza es el fruto final de todo ese proceso de restauración. Amén. ¿Qué fue lo que dijo el padre cuando recibió al hijo y dijo: traigan el mejor calzado, el mejor vestido, pónganle anillo, pónganle calzado? Eso es restauración. Pero ¿qué hace al final? Y hagamos fiesta. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no solo quiere restaurar, no solo quiere sanar, sino además quiere hacer fiesta con su pueblo. Amén. Miren cómo vamos con todo esto. Y David entendía eso de una manera tremenda. Por eso es que tenía gente especial solo para alabar. La mayoría de los salmos fueron escritos en la época de David. Y cuando dice salmo de Asaf y salmo de tal, eran los alabadores principales en Israel. Incluso dice que alababan con instrumentos que había inventado David por inspiración de Dios. Mire, esas son cosas que a veces nos cuesta entender de la relación con Dios. Y le voy a contar una calientita. Anoche estoy trabajando lo que tengo que salir, y anoche me acosté a la 1 de la mañana porque tenía que terminar un documento, tenía mucho sueño. Hoy a las 5 de la mañana me desperté y no tenía una gota de sueño, y el Señor me empezó a poner en mi corazón un montón de cosas de lo que tengo que hacer, pero una cosa así, una tras otra, al grado que me levanté, me fui a sentar, agarré papel
empecé a escribir hasta las 7:00 de la mañana. Después volví a dormir otro rato. Pero le digo, Dios trata con nuestro corazón de una manera que a veces ni nos la podemos creer, hermano. ¿Me entiende? Y Dios te quiere bendecir en todo. Recuérdese que dice: bendeciré el fruto de tus manos. Mire, está comprobado que muchos de los grandes inventores han tenido la inspiración de Dios. O sea, no solo crea que es cosa de iglesia, de religión, en tu propia vida. Músicos que han inspirado al Señor. O sea, trata con todas las áreas de nuestra vida cuando tenemos un corazón que verdaderamente busca su rostro. ¿Me entiende ese punto? Ahora, viene y se pusieron las mejores ropas y empiezan a alabar al Señor. Y dice el verso 11, aquí nos habíamos quedado. Dice: cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Hermano, nos gozamos cuando la casa de Dios está siendo edificada. Y como le digo, no es solo en el sentido de que levantar una pared. No, estoy hablando en el sentido espiritual. ¿Quién es la casa de Dios el día de hoy, hermano? Somos usted y yo. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ayudemos a que sea edificado el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando usted comparte con alguien, cuando usted ora por alguien, cuando usted ministra a alguien, usted está edificando la casa de Dios. O sea, no es cosa, voy a ir a la iglesia, entonces voy a poner ahí un ladrillo porque hace falta. No estoy hablando en términos de eso. Estoy hablando de edificar la casa de Dios en todo sentido. Cuando usted mismo ministra su propia vida, usted se bendice a usted mismo, usted está edificando la casa de Dios. Porque dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que vosotros vuestro cuerpo es el templo de Dios, el cual mora en vosotros, y que no sois vuestros, sino sois de Dios? O sea que la casa de Dios empieza con esta que está viendo usted. Amén. Cada uno levántese en la mañana y véase en el espejo y dígale al Señor: Señor, gracias por tu casa, la voy a edificar el día de hoy. No es ese el punto de eso. Alababan y bendecían a Dios. Incluso dice en el verso 13 que no se podía distinguir en el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oyó el ruido hasta de lejos. Yo le decía la semana pasada a mi amado: nos gusta que nuestro equipo meta un gol y lo celebramos, pero le cuento algo: tenemos un Dios que es más que vencedor. Amén. O sea, y la gente, yo no entiendo cómo puede celebrar algo del hombre, pero no son capaces de celebrar a Dios. Dicen: no, es que Dios hay que ser así. ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Será que Dios se ofendió de la bulla que hacía este pueblo, hermano? ¿O estaba en medio de la alabanza de su pueblo? Dice la palabra que Dios habita en medio de su pueblo, de la alabanza de su pueblo. Mire, cuántas batallas no se ganaron, no con espada, sino con alabanza. Venía Dios y sacaba a su pueblo en formación y decía: bueno, van a pelear ustedes, alaben. Y empezaban los sacerdotes y empezaba el pueblo con címbalos y con trompetas y empezaban a alabar a Dios. Dice la escritura, hay varios pasajes, y Dios ponía la espada del enemigo contra el enemigo y se mataban ellos mismos. ¿Ha leído usted esas partes, hermano? O sea, la alabanza es poderosísima cuando lleva un corazón que ha buscado su rostro, que se ha convertido, que se ha humillado y que viene en oración a su Dios. Amén. Porque ha recibido perdón, está siendo restaurado. Amén. Y se está viendo un proceso de Dios, y por eso el pueblo se gozaba. Imagínense, dice que habían algunos ancianos que habían visto la primera casa, o sea, habían conocido el templo de Salomón y lloraban. Imagínense, estas personas por lo menos tenían 80 años o más, porque habían estado 70 en el cautiverio, conocieron la
primera casa y ahora regresan y ven la reconstrucción otra vez del templo de Dios, ¿cómo se pudo haber sentido aquella gente de ver la fidelidad de un Dios que los está trayendo de nuevo, que está sanando su tierra, que los está restaurando, un Dios al cual la habían traicionado, por eso los había destruido por manos de los babilonios y ahora los está trayendo nuevamente a comunión con ellos? ¿Cómo se podía sentir aquella gente, hermano? Ya me entiende cuál era el gozo ahora. Imagínense, porque a veces no entendemos esto, pero hermano, ¿de dónde nos llamó Dios? Ah, no, mire, yo nací cristiano, yo siempre he amado a Dios. No es cierto. Todos hemos tenido un día en nuestra vida, un momento, que hemos tenido un encuentro personal con Dios. ¿Es cierto o no? Entonces, hermano, ¿de dónde? Y muchos otros nos ha sacado del basurero. Entonces, es aún más cuando entendemos y cómo no nos vamos a regocijar de ese Dios que está sanando nuestra vida, que ha perdonado nuestros pecados cuando sabemos de dónde venimos. ¿Me entienden, mi amado? Ahora, vamos al capítulo 4. Dice el verso 1, soy el libro de Esdras. Oyendo los enemigos de Judá y Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Ahora, hermano, le pregunto, ¿era honesta esta gente? O sea, ¿se acuerda que cuando se llevó parte de Israel a Siria, los asirios trajeron pueblos paganos a habitar en ese lugar para que cuidaran las tierras y no se multiplicaran las fieras? ¿Se acuerda de eso? Y como los leones se los comían y todo, entonces les mandaron unos sacerdotes que les enseñaban cómo se adoraba a Dios. Hemos leído eso en los libros históricos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué sucede? Esta gente nunca había buscado a Dios. Dice la misma palabra que esta gente adoraba a Jehová y a sus dioses. Sí, en otras palabras, nunca abandonaron sus costumbres viejas. Entonces, bueno, si el Dios, había un concepto, habían dioses de los valles, dioses de las montañas, por eso dice que Jehová es en los valles, en los montes, y habían dioses regionales. Por eso cuando viene el Rabsaces a amenazar a Israel, le dice: ¿y tú crees, Israel, que Dios te va a librar? A ver si ha librado sus dioses a los otros pueblos. ¿Por qué? Porque tenían la idea que cada pueblo tenía sus propios dioses. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Esta gente era pagana y ahora está interesada. No, si nosotros buscamos a Dios, queremos edificar con ustedes. ¿Cuál fue la respuesta? Verso 3. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino solo nosotros la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora, el enemigo siempre no cambia las estrategias y las tácticas. ¿Por qué? Porque por siempre le han dado resultado. ¿Cómo empezó a contaminar el cristianismo desde sus inicios? Primero lo quiso perseguir y destruir, pero no pudo, lógicamente. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que empezó a funcionar hasta el día de hoy, lamentablemente? Infiltrarse. Ahí está, esto es infiltrarse. Fíjese que el cristianismo lo agarraron hace muchos siglos y le empezaron a meter costumbres de pueblos paganos, que el arbolito de Navidad, que eso, todo, sí, a entremeter, a entrelazar. Y la forma lo llevaron a un ecumenismo tal que lo que hicieron fue degradarlo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué siguen haciendo muchas veces? Que la gente dice que busca a Dios, pero conforme a costumbres paganas que no vienen del cristianismo. Entonces, aquí es la misma estrategia. Primero quieren meterse para parar aquello. ¿Y por qué te estoy dando esto, hermano? Porque cuando tú estás derramando tu corazón a Dios, cuando
cuando tú verdaderamente estás buscando esa reconciliación y restauración con Dios, el enemigo va a tratar de meter sus narices para contaminar. Esa es la advertencia, ¿me entiendes? Lo segundo, como dijeron no, dice el verso 4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Hermano, hay una época negra en la historia de la humanidad. ¿Qué fue la Inquisición? O sea, ¿qué fue realmente el objetivo? Intimidar, destruir. ¿Por qué? Porque estaba empezándose a levantar ya el movimiento de la Reforma. Ya se habían aburrido de toda esa entremezcla de humanidad pagana con cristianismo, entre comillas. Y cuando empezaron los reformadores a decir no y querer volver entonces vino una persecución, una destrucción de pueblos completos queriendo intimidar y queriendo atemorizar para que la gente lo podían matar a alguien si le encontraban una Biblia o algo así. ¿Me entiende el punto de esto, hermano? O sea que la segunda forma es intimidación, es atemorizar, es tratar que la persona esté tan llena de miedos y temores que ya ni siquiera busca a Dios, se olvida de las cosas como iba caminando con Dios. Es una forma del enemigo de trabajar. Primero quiere infiltrarse, segundo atemoriza. Ahora viene lo tercero, 5, verso 5, sobornar además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Una de las armas del enemigo también es el soborno. Y le voy a decir, ahí es donde vemos históricamente a la iglesia, entre comillas, ocupando lugares de autoridad aún sobre reyes. Ese es un soborno. No sé si me entiende el punto de eso. O sea, ¿qué le hacían a un rey que no se alineaba? Vamos a excomulgarlo, vamos a ver, al infierno de la parada. O sea, ¿me entiende el punto de esto? Y son las mismas cosas de siempre: infiltración, intimidación y soborno. ¿Correcto? Ahora, dice la palabra, esto me gusta, verso 5. Preguntamos a los ancianos, diciéndoles quién dio la orden de edificar la casa y de levantar los muros. Recuerden que después de estas, a los 20 años, viene Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Y les preguntamos los nombres para hacérselos saber. Eso se lo están mandando a decir al rey, porque están intimidando al pueblo. Y ellos respondieron, oiga, verso 11, miren la respuesta: nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra, y reedificamos la casa que hace muchos años había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. O sea, sabía esta gente lo que estaba haciendo. Y aquí viene un elemento muy importante, mi amado. Dios va a sanar nuestra vida, nuestra familia, nuestra tierra, pero van a haber impedimentos. El enemigo va a tratar. Dígame una cosa: el enemigo está contento de familias que se aman y están unidas, o el enemigo lo que quiere es que se odien. El enemigo lo que quiere es que haya disensión. ¿Cuáles son las cosas que el enemigo busca? Ahora, ¿qué sucede entonces? Esta gente estaba tan clara de lo que habían regresado a hacer, porque Dios había despertado su espíritu, que no los hicieron detenerse. Ese es el punto, ¿me entiende? Y claro, Dios estaba en el asunto. Dios estaba con ellos y no iban a poder. Esta misma historia fue como 20 años antes de que regresara Esdras, Nehemías, y empezara a reconstruir el templo, las murallas. ¿Qué es el patrón que vemos en el libro de Nehemías otra vez, hermano? ¿Qué hicieron los que estaban ahí cuando vieron que empezaron a reconstruir? Y
apaciguan, amenazaron, intimidaron. Primero quisieron, venimos a edificar con usted, la misma estrategia. Y después le mandaron cartas al rey: mira, rey, están haciendo esto, y después ya no te van a querer y vas a perder el reino. O sea, sobornar. Las mismas tácticas, por eso le digo, no cambian. Las encuentra en el libro de Esdras, se encuentra en Nehemías y en muchas otras partes más. Aquí vino Rabsaces a hablar en la muralla con ellos. Los vino a intimidar. ¿Ustedes creen que Dios los va a librar? ¿Ustedes creen que pero miren, van a parar, incluso usando un lenguaje fuerte? Ahí se van a recordar cuando tengan que tomar su orina, porque no va ni agua que tomar. Así se los dice, léanlo, ahí está. Entonces, todas esas formas de primero querer mezclarse para destruir desde adentro, querer intimidar, sobornar, ese es el enemigo, claramente, mentirle, queriendo parar ese proceso de restauración de Dios para su pueblo. Amén. Siempre hablando, mire, usted tenga cuidado, mejor ni se meta ahí, mire usted, y la gente piensa, no, mejor no. Ese es exacto. Ahora, dice el verso, capítulo 10, versículo 1. Era necesario que el pueblo también, en ese punto de restauración, sintiera dolor de lo que había pasado. Oiga, lea conmigo. Verso 10, capítulo 10 del libro de Esdras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, y orando y postrándose delante de la casa de Dios, ya estaba bien medio construida, se juntó una muy grande multitud, hombres, mujeres y niños, y oraba al pueblo amargamente. ¿Por qué estaban llorando, hermano? Porque se dieron cuenta todas las groserías que habían hecho, por las cuales Dios los había dejado, y se habían dado cuenta que aún en ese periodo de tiempo habían incumplido lo que sabían que era de Dios. ¿Qué es lo que había pasado? Que cuando se llevaron cautivo Nabucodonosor a los últimos de Israel, quedó un remanente en la tierra. ¿Y qué hicieron? Lo que hicieron fue mezclarse con los pueblos paganos. Se casaron con paganas, tuvieron hijos paganos que ni siquiera ya conocían al Dios de Israel. O sea, había un incumplimiento, un montón de cosas. Ahora, dice el verso 2: entonces respondió Secanías, hijo de Geliel, de los hijos de Elam, y dijo: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Pero oiga, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¿Por qué? Porque habían visto que la voluntad, la mano de Dios estaba. ¿Para qué? Para restaurar su casa. ¿Me entiende? Para traerlos a una comunión con Él. Pero es necesario en ese punto que reconozcamos lo que puede estorbar para echarlo fuera, hermano. ¿Entiende el punto? Porque llegamos ya a ese punto, está empezando a haber una restauración, pero tenemos que tener mucho cuidado de no seguir albergando aquello que es lo que produjo el problema. Y eso es lo que se dio cuenta. Por eso Esdras lloraba amargamente y el pueblo se juntó y empezó. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos está regresando, nos está sanando, nos está restaurando, y nosotros seguimos con las mismas cosas que hicimos. ¿Ya se da cuenta de eso, hermano? Y dice la palabra, verso 3: hagamos pacto con nuestro Dios. Y esto suena muy duro y no puede ser entendido fácilmente si no es a la luz de lo que Dios había mandado, de no mezcla con esto. Despediremos a las mujeres y los nacidos de ellos según el consejo de mi Señor y de los que tienen el mandamiento nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación. Esto es al líder, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Así termina el tema en el libro de Nehemías. O sea, primero ven la necesidad clara de volverse de lo mal que estaban, echar fuera lo que los contaminaba,
creen que hay una esperanza de restauración con Dios. Y aquí viene otro elemento importante: le dan su apoyo completo al liderazgo. O sea, viene y le dice: mira, levántate. Eso se lo están diciendo al que estaba a cargo de todo esto, a Zorobabel y los que estaban con él. Y les dice que esta es la obligación de ellos, pero que nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Mire, aquí tenemos un tema que es uno de los tremendos defectos de lo que nos pasa. Siempre, si no se hacen las cosas, tenemos a alguien a quien echarle la culpa, ¿es cierto o no? Punto uno. Y punto dos, siempre queremos que otro haga lo que tiene que hacer y nosotros no meternos en nada. ¿Es cierto lo que estoy diciendo o no? Aquí hay un cuerpo. Mira, vamos a volver al pacto con Dios. Vamos a corregir lo que está mal y entendemos claramente, que esta es tu obligación, pero nosotros estamos contigo, así que esfuérzate y manos a la obra. Va a haber un apoyo. Lo pudo haber hecho solo Zorobabel con Josué, que era el sacerdote de ese momento, el sumo sacerdote, y los pocos que habían estado con ellos trabajando. No podían. Por eso dice que se juntó el pueblo como uno solo. El trabajo en la iglesia es un trabajo de un cuerpo de Cristo. No es solo liderazgo. ¿Entiende el punto de esto? Ahora, ya que han pasado por esto, hermano, viene y nos vamos a ir a Nehemías. Ahora vamos a ver un poquito el libro de Nehemías, el capítulo 8. Aquí quiero que veamos algunos elementos más. Cuando ya fue reconstruido el templo, volvió Nehemías, ya reconstruyó la muralla, a pesar de que hubo cualquier tipo de oposición también, pero ya está Israel en su lugar, ya está la muralla, ya está el templo. Ahora viene la restauración espiritual. Amén. Fíjese bien, ya todo lo que ha pasado, ya vimos cómo el proceso: si mi pueblo se humillare, orare, buscare mi rostro, se convirtiera en su mal camino, entonces yo oiré, perdonaré y sanaré su tierra. O sea, ya estaban en el proceso de la terminación de la sanidad de la tierra, pero ahora viene el corazón. Y eso es lo que vamos a ver aquí en el libro de Nehemías, en el verso 8. Y se juntó todo el pueblo otra vez como un solo hombre. Amén. ¿Había unidad? No había unidad. Y dice: en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, ya es Nehemías, pero Esdras siguió manejando el liderazgo de los sacerdotes y escribas, y dice que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual había dado Jehová a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, hombres, mujeres y todos los que podían entender, en el primer día del mes séptimo. Y hoy, verso 3: y leyó en el libro delante de la plaza de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, todos los que podían entender. Y oiga esto, hermano: y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, ¿qué deduzco yo de eso? Había interés genuino, verdadero, de restauración de Dios. Y aquí viene otro elemento: no puede haber restauración si no está por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántos entendemos esto? Por eso ahora traen el libro. Ya había habido alabanza, ya habían construido, ya había habido todo ese proceso de arrepentimiento. Ahora viene el proceso del fortalecimiento de la palabra. Amén. Y empieza a leer la palabra y todos estaban atentos. Imagínense, en el alba, que es cuando sale el sol, hasta el mediodía. Habían estado ahí, qué sé yo, 7 u 8 horas, escuchando atentamente, y estaban los sacerdotes leyendo la palabra, y aquellos hombres y mujeres como uno solo, entendiendo lo que estaban leyendo de la palabra. Había un interés. Eso es parte
parte de un avivamiento, eso es parte de una restauración. Tiene que haber verdaderamente una genuina hambre de la palabra de Dios. Y ahí viene cómo viene la continuación. Y dice el verso 4: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho ellos, para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sama, Anías, Urías, Hilcías y Amasaías a su mano derecha y a la izquierda, Pelaías, Misael, Malquías, Rashum, Juzabana, Zacarías y Meshulam. Eran todos los escribas y sacerdotes. Es lo que le digo. O sea, ese es el liderazgo. Pero el pueblo está como uno solo. ¿Correcto? Ahora, dice la escritura: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que el pueblo, y oye, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amén. O sea, una de las cosas que usted ve claramente cuando verdaderamente alguien quiere restauración es que va a empezar a poner todo su corazón y su atención en la palabra de Dios. Amén. Esa es una cosa, pero aquí la tenemos clara. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo de la restauración del pueblo en ese momento? Ya está el templo, ya está aquello, lo físico, pero ahora viene: Señor, necesitamos ser restaurados adentro. Amén. Y vienen a postrarse, vienen a oír, vienen a poner atención en la palabra, porque sabían que por quebrantar la palabra había venido el juicio. No puede haber regreso a Dios si no hay palabra. ¿Ya me entiende el punto de esto? Sigamos leyendo. Y los levitas, ahí da toda la lista de nombres, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Mire, una cosa es oír la palabra y otra es entenderla. ¿Cuántos sabemos la diferencia de eso, hermano? A mí me pasa mucho, y ya me vive diciendo, porque a veces me dice algo y yo la oigo, pero no le estoy poniendo atención. Entonces me dices que te lo dije, ¿te acordás? Iba montado, no sé dónde, cuando te lo dije. Le digo: sí, tenés razón, volvémelo a repetir. O sea, y eso nos pasa muchas veces. Pero con la palabra, ¿será que nos podemos dar ese lujo? No podemos. A Dios se le pone atención. Ponían todo su sentido para entender. Ahí vamos a leer. Oiga, dice el verso 8. Leían el libro de Dios, de la ley de Dios claramente, y oiga eso, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermano, yo me acuerdo hace muchos años, cuando no era cristiano, usted me preguntaba el martes qué habían dicho en la iglesia el domingo, y si tenía suerte me acordaba en la puerta, pues, ¿es cierto o no? Entonces, ponían el sentido de modo que entendiesen. Mire, yo no acepto un cristiano que tiene 10, 15 años de serlo y todavía me viene a decir que él no entiende Apocalipsis, que él no entiende, ¿cómo se llama? Ezequiel. Ay, no, mire, yo no leo esos libros, no los entiendo, nunca los he entendido. Por eso Pablo dice: debiendo ser ya maestros, me doy cuenta que les tengo que volver a dar, ¿qué? Leche, otra vez, porque todavía son niños, no tienen el discernimiento entrenado para discernir entre el bien y el mal. Ese es el punto. Entonces viene usted y tiene cristianos de años todavía preguntando si algo es mal. Ese es el punto de esto. Ahora, leían el libro de manera que entendían, y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Hermano, yo te voy a hacer una pregunta muy dura. ¿Cuánto hace que la palabra de Dios no te saque una lágrima?
Ojo con eso. Amén. A veces nos llegamos, miren, perdonen, pero a veces nos volvemos ladrillos. Y a nada nos hace derramar una lágrima. O sea, qué maravilloso es cuando usted está leyendo la Biblia y le toca el corazón y usted para llorando, hermano. Ay, no mires que los hombres no lloran, será así la cosa. Ahora, ¿qué sacamos de esto en resumen? Primero, se juntó todo el pueblo, trajeron el libro de la ley, lo leyeron delante de los que podían entender, estaban atentos, estaban bendiciendo al Señor, se humillaron y adoraron inclinados al Señor, ponían el sentido para entender, fueron quebrantados y oraban delante del Señor. Y comprende tanto que ahí estaba la presencia de Dios en medio para restaurar interna y externamente. De todo lo que tenemos en este pedacito, hermano. Ahora, voy a terminar nuevamente con el versículo que empecé. Vemos en estos pasajes que leímos y estudiamos estos 2 domingos a través de Esdras y Nehemías, lo que vemos es lo que empezó en el versículo llave que tenemos. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué vimos en Esdras y Nehemías? El pueblo se humilló, pero se humilló de corazón. Reconocieron que habían pecado, se sintieron mal de haber provocado a Dios, reconocieron que los quería restaurar. O sea, si mi pueblo, ¿qué? Se humillare. Segundo, orar. Empezaron a orar este pueblo, hermano. Empezaron a juntarse como uno y a orar a Dios, a buscar el rostro de Dios, y se empezaron a convertir en sus malos caminos, ¿o no? Ahora, veamos la contraparte. ¿Dios los oyó? Sí, definitivamente. Segundo, ¿cree usted que Dios los perdonó? Definitivamente. Y tercero, sanó su tierra, los volvió a establecer, volvió a construir su casa, a traer los muros, a volver a traer al pueblo a su posición que habían perdido con él. O sea, Dios es fiel. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere oírnos, Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurar siempre su relación con nosotros. Estamos claros de eso. Pero lo que Dios busca es, si se humillare mi vida, si se humillare mi familia, si se humillare mi iglesia, si se humillare mi país, ¿entiendes? Aquí dice, si se humillare mi pueblo, pero esto es extensa, los principios son los mismos, hermano. Si yo no me humillo como hijo de Dios y reconozco esto, no voy a pretender que mi familia se humille delante de Dios, mucho menos mi país. ¿Entiendes cuál es el problema? ¿Cómo va en gradación esto? O sea, podemos cambiar un país a la fuerza o a plomazos o desde afuera. ¿Por qué Dios hace cambios, hermano? Porque empieza a trabajar doble desde adentro. ¿Entiende? Despertó su espíritu. Si se humillare mi pueblo, mi vida, mi familia, mi iglesia, mi país, sobre el cual mi nombre es invocado, hermano, invocamos el nombre de Dios sobre nuestra Guatemala. Invoco el nombre de Dios sobre nuestras familias. Invoco el nombre de Dios sobre mi vida. Podemos hacer eso. Y oír, y orar, y buscar en mi rostro, y se convirtieren. Entonces oiré, entonces sanaré, y entonces perdonaré. Hermano, si hay un camino en regreso con Dios. No podemos decir, no, mire, es que eso era antes. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Sigue anhelando a los pródigos que regresen. Y quiero decir, ese del pródigo no es solamente volver de la porqueriza, o sea, así, esto va orientado a aquel que estaba ya tirado en el
Eso es continuo en nuestras vidas. Porque cuántas veces no nos alejamos a través de muchas cosas de ser fieles con Dios. Amén. Vamos a orar esta